Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de vida, porque lo que voy a contar aquí todavía hace temblar a quien lo vivió. Esta es la historia de Ana, una mujer que juraba conocer al hombre con el que dormía desde hacía 7 años, hasta que una tarde cualquiera, frente a la casa amarilla de su suegra, todo se rompió de golpe. Hasta hoy, cuando ella habla de ese día en foros de internet, siempre menciona el mismo momento en la mano huesuda de doña Sofía agarrándola del brazo en la reja, la voz ahogada diciéndole que no entrara, y el eco de las sirenas acercándose por la calle tranquila del pueblo. Nadie que la escuche duda de que fue allí, en esos minutos, cuando su vida se partió en un antes y un después. Para entender por qué esa escena la marcó tanto, ella siempre retrocede 4 días en el relato, a una noche que parecía totalmente normal. Ana estaba preparando la cena en el departamento de la ciudad, con el olor a ajo y cebolla, llenando la cocina, mientras Pedrito veía caricaturas en la sala, cuando Ricardo entró por la puerta con el teléfono pegado al oído y la cara tan blanca que ella apagó la estufa sin pensarlo. No escuchó toda la conversación, solo frases sueltas, pero bastaron para encenderle la alarma. Hablaban de fiebre, de médico de confianza, de urgencia. Cuando él colgó y dijo que su madre, doña Beatriz, estaba muy enferma en el pueblo y que tenía que viajar de inmediato, Ana creyó cada palabra. Durante años, ese hombre había sido su referencia de calma y responsabilidad. En ese momento, no imaginó que esa misma noche, él ya estaba usando la enfermedad inventada de su propia madre como la primera pieza de un plan mucho más oscuro. En los días que siguieron, Ana trató de convencerse de que todo estaba bien, aunque algo dentro de ella no dejaba de inquietarse. Ricardo enviaba mensajes breves, casi automáticos, diciendo que estaba en el doctor, que su madre descansaba, que la situación estaba bajo controlan, pero el tercer día dejó de responder por completo. Las llamadas caían al buzón de voz, y cada intento fallido aumentaba la presión en su pecho, aunque intentó justificarse pensando que él podía estar en un hospital sin señal o simplemente agotado. Había detalles que Ana no lograba ignorar, pequeños cambios de conducta en semanas anteriores, como llamadas que atendía en el patio o ese candado nuevo en el cajón del escritorio. No eran pruebas de nada grave, pero la idea se instaló en su mente como una piedrita en el zapato. Fastidia. Parece insignificante, pero no puedes dejar de sentirla. Por eso, la mañana del 4.º día tomó una decisión que ella misma describiría después como el principio del fin. Despertó a Pedrito, preparó un desayuno rápido y, sin pensarlo demasiado, empacó una maleta con ropa, medicinas y algunos juguetes. Le dijo al niño que irían a darle una sorpresa a la abuela y quizá también al papá. Antes de salir, dudó un segundo y llamó a Ricardo una vez más. Buzón de voz. Le envió un mensaje cariñoso, sin mencionar el viaje, todavía con la ilusión de sorprenderlo. Al volante, mientras Pedrito dormía en su sillita y la carretera se estiraba frente a ella, Ana sintió por primera vez un presentimiento pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. No sabía por qué, pero sabía que algo esperaba en ese pueblo que no tenía nada que ver con enfermedad. Cuando llegaron al pueblo, el sol ya comenzaba a esconderse detrás de los cerros, tiñendo todo de un naranja apagado. Ana conocía bien ese lugar, a las calles tranquilas, las casas coloridas, los aromas a pan dulce que siempre salían de alguna ventana. Pero esa tarde, algo se sentía distinto, como si el aire estuviera detenido. Al estacionar frente a la casa de doña Beatriz, notó de inmediato que todas las ventanas estaban cerradas y las cortinas corridas, algo completamente fuera de lo común. La suegra jamás tenía la casa oscura, siempre dejaba entrar el sol. Ver el auto de Ricardo allí le dio un mínimo alivio, pero también aumentó su confusión. Si él estaba dentro cuidando a su madre, ¿por qué la casa parecía abandonada? Pedrito, emocionado, corrió hasta la reja mientras Ana sacaba la maleta de la cajuela, pero la inquietud en su pecho ya era demasiado fuerte como para ignorarla. Fue entonces cuando vio a doña Sofía salir apresurada desde la casa de enfrente. La mujer, siempre tan amable y sonriente, se acercaba ahora con el rostro pálido, casi gris, moviendo las manos como si quisiera detener una tragedia antes de que ocurriera. Ana sintió cómo se le helaba la espalda, dejó la maleta en el suelo y caminó hacia ella, diciéndole a Pedrito que esperara. Cuando la vecina llegó, la agarró del brazo con una fuerza que no coincidía con su edad. «No entres»,
susurró, pero era un susurro cargado de pánico. Ana intentó comprender, pero doña Sofía no le daba tiempo. En sus ojos miraban a la casa como si detrás de esa puerta hubiera algo que no debía ser visto. Y antes de que Ana pudiera preguntar nada, el sonido de sirenas rompió por completo la calma del pueblo, anunciando que el día estaba a punto de volverse irreconocible. Las patrullas se detuvieron frente a la casa con una brusquedad que hizo vibrar el suelo. Pedrito, asustado por el estruendo, corrió a aferrarse a las piernas de Ana. Ella apenas podía procesar lo que pasaba, mirando alternadamente a los policías que bajaban con paso firme y a doña Sofía, que no dejaba de temblar. El comandante, un hombre alto, con bigote canoso y una expresión grave pero humana, se acercó a la reja y le pidió a Ana que se alejara de la casa, que tomara al niño y se mantuviera en un lugar seguro. Fue allí cuando, por primera vez, ella sintió que algo realmente peligroso estaba ocurriendo, algo que escapaba a cualquier explicación que pudiera inventar para mantener la calma. Aún así, su mente no dejaba de repetirse lo mismo. A mi esposo está ahí dentro. ¿Por qué la policía? ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? Doña Sofía insistió en llevarlas a su casa mientras los policías rodeaban la propiedad. Ana, en modo automático, tomó a Pedrito en brazos y lo siguió, escuchando el crujido de la puerta de madera de la suegra cuando los oficiales la forzaron para entrar. Desde la terraza de doña Sofía, Ana observaba la escena como si no fuera real. Vio a agentes entrar con armas desenfundadas, escuchó órdenes que no alcanzaba a distinguir, y sintió a su hijo esconder la cara en su pecho cada vez que un ruido fuerte rompía el silencio del barrio. Anoche escuché gritos, comenzó a explicar la vecina con voz baja, como si temiera que la casa abandonada pudiera oírla. Gritos de mujer, y luego vidrios, y luego silencio. Hannah sintió que el estómago se le caía. Cada palabra de la señora era un golpe directo a la poca tranquilidad que intentaba sostener. Algo terrible había ocurrido allí dentro, y Ricardo estaba involucrado. Mientras Pedrito bebía lentamente un chocolatito caliente en la cocina de doña Sofía, Ana escuchaba cada detalle con una sensación de frío en el pecho. La vecina contaba que esa mañana había visto a Ricardo cargando algo grande, pesado, hacia la cajuela de su auto. Una maleta enorme, dijo, con un temblor en la voz que hizo que Ana sintiera como se le tensaba la nuca. No podía imaginar qué podría haber dentro, pero la idea de que su esposo estuviera trasladando algo en secreto, después de gritos y ruidos de pelea en la casa, era suficiente para que el miedo se convirtiera en un nudo real, físico. Aún así, parte de ella se negaba a asumir lo peor. Luchaba por encontrar una explicación lógica, una que no destrozara por completo la imagen del hombre que ella creía conocer. No pasó mucho antes de que alguien golpeara la puerta de manera firme, y el comandante Gustavo entrara con una expresión que Ana nunca olvidaría, seria, pero compasiva, como quien está por entregar una verdad que sabe que va a romper a alguien. Le pidió que lo acompañara, porque necesitaban hablar. Ana sintió las piernas de gelatina. Pero, aún así, lo siguió. La llevaron primero al auto, donde le explicaron que habían registrado toda la casa, y que Ricardo no estaba allí. La noticia la dejó en blanco. Si él no estaba en la casa, ¿por qué su auto sí? ¿Por qué la casa estaba hecha un desastre? Y lo peor, ¿por qué habían encontrado sangre? No lo dijo en voz alta, no podía pronunciarlo, pero lo único que resonaba en su mente era algo que la aterraba. ¿Qué hizo Ricardo? ¿En qué se convirtió este hombre mientras yo no miraba? Cuando el comandante la llevó adentro de la casa de doña Beatriz. Ana describiría después que sintió como si el aire ahí dentro estuviera cargado, espeso, difícil de respirar. No era solo el olor extraño, una mezcla de limpiador fuerte con algo metálico, sino la sensación de que alguien había intentado borrar apresuradamente lo que había ocurrido. La sala, que normalmente era impecable, estaba revuelta en cojines en el suelo, un jarrón roto, muebles movidos, y allí, en un rincón del piso de madera, una mancha oscura, mal limpiada que el comandante no tuvo que explicar. Ana lo supo de inmediato. Sus piernas se debilitaron cuando lo vio, porque entender que había sangre en el lugar donde su hijo solía jugar cada vez que visitaban a la abuela era algo que su mente no podía acomodar. Todo dentro de ella gritaba que nada tenía sentido, que Ricardo jamás podría estar involucrado en algo así,
pero la evidencia estaba frente a sus ojos. El comandante la llevó al cuarto de visitas, el cuarto donde Pedrito siempre dormía, y allí la sensación de irrealidad se volvió aún más fuerte. Mientras la sala parecía escena de lucha, ese cuarto estaba impecablemente limpio. Demasiado limpio. El policía que examinaba el piso usó una luz especial, y Ana vio cómo manchas invisibles aparecían bajo la luz ultravioleta, como si la verdad se revelara a la fuerza. El comandante hablaba, explicaba, analizaba, pero Ana apenas lo escuchaba. Su mente estaba atrapada entre el horror de lo que veía y la incredulidad absoluta de que su esposo pudiera estar detrás de todo aquello. Nunca lo había visto violento, nunca le gritó. Ana era paciente, amable, incluso tierno, y aún así, aquí estaba ella, en la casa familiar, observando rastros de una posible agresión brutal. Fue entonces cuando el comandante le dijo algo que le atravesó el pecho. Ricardo estaba bajo investigación desde hace meses, no solo por fraude financiero, sino por lo que parecía ser una vida entera oculta detrás de la que Ana creía. Conocer a Ana sintió que algo dentro de ella se quebraba cuando el comandante mencionó la investigación por fraude. Era como si de repente todas las piezas sueltas de las últimas semanas encajaran en las llamadas misteriosas. El candado nuevo en el escritorio, los viajes de trabajo que siempre parecían surgir a última hora. Pero aún así, escuchar que las autoridades llevaban meses siguiéndolo era demasiado. Ella se apoyó en el marco de la puerta, tratando de no derrumbarse mientras el comandante continuaba explicando que no se trataba de pequeños errores, sino de desvíos enormes de dinero y una presunta socia involucrada. Ana sintió un mareo leve, no tanto por la información, sino por la sensación de haber vivido al lado de alguien que, al parecer, jugaba un papel cuidadosamente ensayado. Todo lo que ella creía sólido se estaba desmoronando. El golpe final vino cuando el celular de Ana vibró con una llamada internacional. Era doña Beatriz. La suegra, confundida y angustiada, contó que estaba perfectamente sana en Guadalajara y que Ricardo la había llamado esa misma mañana para decirle que Ana y Pedrito habían sido secuestrados. Le exigía transferir todos sus ahorros para salvarlos. Ana sintió que el piso desaparecía debajo de sus pies. No entendía cómo su esposo, el mismo que había cuidado de Pedrito con tanto cariño, podía inventar algo así. Usar sus nombres para manipular a su propia madre. El comandante tomó el teléfono y le confirmó a la señora que su nuera y su nieto estaban a salvo y que Ricardo había mentido. En ese momento, Ana dejó de intentar justificar nada. Ya no quedaba espacio para excusas ni explicaciones amables. El hombre que había amado estaba involucrado en algo mucho más oscuro de lo que ella imaginaba. Y ese descubrimiento dolía más que cualquier otra cosa. Ana sintió que algo dentro de ella se quebraba cuando el comandante mencionó la investigación por fraude. Era como si de repente todas las piezas sueltas de las últimas semanas encajaran. Las llamadas misteriosas, el candado nuevo en el escritorio, los viajes de trabajo que siempre parecían surgir a última hora. Pero aún así, escuchar que las autoridades llevaban meses siguiéndolo era demasiado. Ella se apoyó en el marco de la puerta, tratando de no derrumbarse mientras el comandante continuaba explicando que no se trataba de pequeños errores, sino de desvíos enormes de dinero y una presunta socia involucrada. Ana sintió un mareo leve. No tanto por la información, sino por la sensación de haber vivido al lado de alguien que, al parecer, jugaba un papel cuidadosamente ensayado. Todo lo que ella creía sólido se estaba desmoronando. El golpe final vino cuando el celular de Ana vibró con una llamada internacional. Era doña Beatriz. La suegra, confundida y angustiada, contó que estaba perfectamente sana en Guadalajara y que Ricardo la había llamado esa misma mañana para decirle que Ana y Pedrito habían sido secuestrados. Le exigía transferir todos sus ahorros para salvarlos. Ana sintió que el piso desaparecía debajo de sus pies. No entendía cómo su esposo, el mismo que había cuidado de Pedrito con tanto cariño, podía inventar algo así, usar sus nombres para manipular a su propia madre. El comandante tomó el teléfono y le confirmó a la señora que su nuera y su nieto estaban a salvo, y que Ricardo había mentido. En ese momento, Ana dejó de intentar justificar nada. Ya no quedaba espacio para excusas ni explicaciones amables. El hombre que había amado
Estaba involucrado en algo mucho más oscuro de lo que ella imaginaba, y ese descubrimiento dolía más que cualquier otra cosa. Después de cortar la llamada con doña Beatriz, el comandante le pidió a Ana que lo acompañara nuevamente a la sala de estar de la casa de la vecina. Allí, la policía había transformado todo en una especie de centro improvisado de coordinación, mapas abiertos sobre la mesa, radios transmitiendo mensajes cortos, oficiales entrando y saliendo con paso apurado. Ana se sentó en un rincón, abrazando sus propios brazos como si intentara contener el temblor que no lograba controlar. Era demasiado para un solo día, mentiras acumuladas, una casa revuelta, sangre que no tenía explicación, una suegra engañada y un esposo desaparecido. Si alguien le hubiera contado que esa sería su vida, jamás lo habría creído. Y aún así, allí estaba, inmersa en una situación que superaba cualquier capacidad de comprensión. El comandante le explicó que con todo lo ocurrido necesitaban encontrar a Ricardo antes de que intentara huir. «Usted puede ayudarnos», le dijo, y esas palabras la dejaron helada. El plan era tan simple como arriesgado al usar la desesperación de Ricardo en su contra. Según la policía, era muy probable que él intentara volver a comunicarse con su madre para confirmar si el dinero había sido transferido. Por eso, le pedirían a doña Beatriz que lo llamara y le dijera que el banco estaba poniendo trabas, que necesitaban que él se presentara en persona para autorizar un retiro en efectivo. «Él va a morder el anzuelo», aseguró el comandante. Ana escuchaba todo con la mirada perdida, como si estuviera atrapada entre dos emociones: el miedo absoluto a lo que su esposo pudiera hacer, y la necesidad desesperada de que ese día terminara de una vez por todas. Cuando el comandante mencionó que su presencia podría ser clave para calmarlo, para evitar que reaccionara violentamente, Ana sintió un nudo en la garganta. Nunca pensó que algún día tendría que ayudar a capturar al hombre con el que había construido una vida. Las siguientes horas pasaron como un borrón extraño en la mente de Ana, mientras los oficiales afinaban detalles del operativo. Ella no podía dejar de mirar a Pedrito, dormido en el pequeño cuarto de visitas de doña Sofía, completamente ajeno a la tormenta que estaba estallando alrededor. Verlo así, tan frágil y tranquilo, le dio a Ana la fuerza que necesitaba para aceptar su papel en todo aquello. No lo hacía por venganza ni por enojo, lo hacía porque, por primera vez en su vida, entendía que la persona que debía proteger a su hijo era solo ella. Así que, cuando el comandante le pidió confirmación final, Ana respiró hondo y dijo que sí, aunque haría lo que fuera necesario. Pero pidió una condición: en que Pedrito se quedara allí, en esa casa segura, y que nadie lo expusiera a lo que estaba por venir. El comandante aceptó de inmediato, y unos minutos más tarde, la llamada clave comenzó. Doña Beatriz, con la voz temblorosa pero firme, marcó el número de Ricardo desde Guadalajara, mientras todos escuchaban por altavoz. Ana sintió como el corazón le golpeaba el pecho con cada tono que sonaba. Cuando él atendió, su voz sonó fría, ansiosa, muy distinta a la del hombre con el que ella compartía la vida. Preguntó directamente por el dinero, ignorando preguntas, ignorando afecto, ignorando todo lo que alguna vez había significado familia. La conversación fue corta, tensísima, pero suficiente para confirmar lo que la policía sospechaba. Ricardo necesitaba ese dinero desesperadamente y estaba dispuesto a arriesgarse para conseguirlo. Cuando él finalmente aceptó acudir a la fábrica de mezcol abandonada al final de la carretera, Ana sintió una mezcla de alivio y miedo. Por primera vez, un final empezaba a dibujarse, y ella sabía que ese final, fuera cual fuera, iba a cambiar su vida para siempre. La preparación para el encuentro fue tan rápida como intensa. La policía salió en vehículos separados, sin sirenas, para no alertar a nadie. Ana viajó en una camioneta de observación junto al comandante, lejos de Pedrito, pero cerca de lo que sería, según él, el punto final de todo ese caos. Cuando llegaron a las afueras de la fábrica abandonada, el sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo con un naranja que a Ana le pareció irónico, casi cruel, considerando el miedo que llevaba acumulado en el pecho. Ella misma contó después, en un foro, que ese momento, estacionar en silencio, ver las cámaras que monitoreaban cada ángulo, escuchar los radios con voces cortas y tensas, fue cuando comprendió que ya no había vuelta atrás, que esa versión de su vida había terminado y que lo único que quedaba era enfrentarlo. Adentro de la fábrica, un oficial disfrazado de representante del banco
Esperaba con un maletín lleno de papel recortado y solo unos pocos billetes reales encima para hacer creíble la escena. Todo estaba milimétricamente planeado. Ana observaba desde uno de los monitores cómo la cámara mostraba el interior en paredes descascaradas, sombras largas y un silencio que hacía más evidente la tensión. Él vendrá por la entrada lateral, dijo uno de los policías sin apartar los ojos de las pantallas. Y no pasaron más de unos minutos antes de que lo vieran a una figura acercándose con cautela, casco de motocicleta, pasos lentos, mirada alerta. Aunque su rostro estaba cubierto, Ana lo reconoció en el acto, no por sus rasgos, sino por su manera de caminar, por esa postura tensa que ella había visto tantas veces cuando estaba preocupado. Su corazón se comprimió. Ese era Ricardo, pero a la vez no lo era. Cuando Ricardo entró lo suficiente para quedar frente al supuesto representante del banco, Ana sintió que el aire dentro de la camioneta se volvía denso. En la pantalla, él se veía distinto, aún más rígido, más desconfiado, moviendo la mano dentro de la chaqueta como si ocultara algo. No hablaba con la voz calmada que ella conocía, sino con un tono seco, casi mecánico, exigiendo ver el dinero. Antes de acercarse, Ana contó después que ese momento la marcó profundamente, porque fue la primera vez que aceptó, de verdad, que el hombre que tenía enfrente no era el que ella había amado, sino alguien que había tomado decisiones oscuras. Hacía mucho tiempo, el oficial abrió lentamente el maletín, fingiendo serenidad, y fue justo allí cuando el comandante susurró por el radio la palabra que desencadenó todo ahora. En un instante, luces potentes se encendieron desde todos los ángulos, convirtiendo la fábrica en un escenario iluminado como si fuera de día. Los oficiales salieron de sus escondites gritando órdenes claras, pidiéndole que soltara lo que tenía en la mano y levantara los brazos. Ricardo se quedó congelado, solo por un segundo, como si la mente se le hubiera quedado en blanco. Pero después, en un arranque desesperado, sacó el arma y disparó al aire, intentando retroceder hacia la salida lateral. Ana sintió un vuelco en el estómago al verlo así, tan fuera de sí, tan irreconocible. Todo fue rápido, un disparo de la policía para inutilizar la moto, un tropiezo, un golpe contra el piso y, en cuestión de segundos, varios oficiales encima inmovilizándolo. Desde la camioneta, ella solo podía mirar con una mezcla de tristeza, incredulidad y alivio. De alguna manera, sabía que ese instante era el cierre de un capítulo que había durado demasiado. Cuando el comandante le preguntó si quería verlo ahora o esperar hasta que lo trasladaran a la comisaría, Ana sintió un temblor breve recorrerle los brazos. Parte de ella quería evitarlo, no enfrentar esa imagen tan reciente del hombre desesperado que había intentado huir, pero otra parte, la que llevaba horas recibiendo verdades dolorosas, necesitaba mirarlo a los ojos para comprender, aunque fuera un poco, quién era realmente Ricardo en ese punto. Bajó de la camioneta con las piernas pesadas y se acercó hasta donde dos oficiales lo mantenían esposado. Él levantó la vista al escuchar la puerta cerrarse y por primera vez desde que todo comenzó, Ana vio algo parecido a sorpresa en su rostro. No gratitud, no arrepentimiento, más bien una incredulidad fría, como si jamás hubiera imaginado que ella estuviera allí. Cuando ella habló, su voz salió más firme de lo que esperaba. No lloró, no gritó, no pidió explicaciones. Simplemente le dijo que había venido a ver a su madre enferma, como él le había hecho creer, y que ahora entendía que todo lo que había escuchado en esos días eran mentiras. Ricardo intentó darle la misma voz persuasiva que había usado durante años, hablándole de operaciones secretas, de cosas que ella no podía comprender, de un supuesto plan Mayo Ere. Pero Ana ya no era la mujer que creía cada palabra, no después de ver la sangre en la casa, ni después de escuchar a doña Beatriz, ni después de vivir lo que vivió ese día. Lo que más la impactó fue que, detrás de su intento de manipulación, no había rastro del hombre que ella amó. Solo veía a alguien perdido en sus propias decisiones. Alguien que ya no tenía retorno. Cuando un policía lo empujó suavemente para llevarlo al vehículo, Ana sintió una tristeza profunda, pero también una claridad nueva. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Todo cambió en cuestión de segundos, cuando un oficial gritó desde la entrada de la fábrica, llamando la atención de todos. Ana giró hacia el monitor y vio a una mujer que avanzaba tambaleándose.
con la ropa sucia, el rostro marcado por golpes viejos y un vendaje improvisado en el brazo. La escena era tan inesperada que Ana tardó un instante en entender quién era. Fue el comandante quien lo dijo en voz baja, casi incrédulo. «Anne es». Ana sintió como el corazón le caía al estómago. Pensó que aquella mujer estaba muerta, que la sangre en la casa era la prueba de un crimen irreversible, pero ahí estaba, viva, caminando con dificultad hacia los policías que corrían a auxiliarla. La expresión de Ricardo lo decía todo. En su rostro pasó de sorpresa a furia, y los oficiales tuvieron que sujetarlo con fuerza cuando empezó a forcejear. Ana nunca olvidaría lo que sintió al ver a Cristina de cerca. No fue rabia, como había imaginado semanas atrás al enterarse de su existencia. Fue algo más complicado, una mezcla de compasión, shock y una extraña solidaridad que solo nace entre personas que han sido heridas por la misma persona. Cristina apenas podía mantenerse en pie, pero aún así, cuando la alcanzaron, intentó explicar entre respiraciones cortas cómo había logrado escapar. No era tiempo de detalles. Eso vendría después. Lo importante para Ana fue entender, de golpe, que todo lo que temía era real, que la vida que ella creía estable estaba construida sobre mentiras y riesgos que ni siquiera sabía que existían. Y aunque ver a Cristina viva era un alivio enorme, también era la confirmación más dolorosa de que Ricardo había cruzado límites que Ana jamás habría imaginado posibles. La comisaría del pueblo era pequeña y un poco antigua, con paredes descascaradas y un olor a café viejo que parecía permanente. Aún así, Ana sintió algo parecido a alivio cuando entró con el comandante. Era como si, por primera vez en todo el día, pisara un lugar estable. Cristina había sido llevada primero por los paramédicos, pero insistió en hablar antes de ir al hospital. Cuando los oficiales la acompañaron a la sala, Ana vio que, a pesar del cansancio y los moretones, sus ojos tenían una determinación que impresionaba. Se sentó al otro lado de la mesa, frente a ella, y, por un momento, ninguna habló. No había odio, ni reproches, ni rivalidad. Solo dos personas tratando de entender cómo habían terminado, envueltas en la misma tormenta provocada por las decisiones de un hombre que, en apariencia, había sido completamente distinto con cada una. Cuando Cristina comenzó a relatar su versión, Ana escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra le caía encima, como un peso más. Cristina explicó cómo había conocido a Ricardo en la empresa, cómo había confiado en él, cómo el fraude empezó pequeño y fue creciendo hasta volverse imposible de controlar. Contó que él le había dicho que era soltero, que no tenía familia, que había usado sus habilidades para convencerla de que podían hacer fortuna juntos. Y luego habló del momento que había cambiado todo Anne cuando descubrió que él planeaba escapar solo, dejándola atrás, sin dinero, sin documentos y con toda la culpa encima. Ana sintió un nudo en la garganta al escuchar eso, porque de algún modo, en diferentes versiones, ambas habían sido usadas del mismo modo. Dos vidas paralelos, dos engaños distintos, pero una misma raíz. Y mientras Cristina hablaba, Ana entendió que aquel día no solo estaba perdiendo a su esposo, Ana estaba descubriendo que nunca lo había tenido realmente. Cristina siguió contando, con la voz cada vez más serena, como aquella noche en la casa de doña Beatriz se había transformado en un punto sin retorno. Explicó que, al revisar el teléfono de Ricardo, encontró mensajes que confirmaban sus peores sospechas en él. Había vaciado todas las cuentas compartidas. Había comprado solo un boleto de avión para escapar, y además tenía conversaciones, donde mencionaba a Ana y a Pedrito como si fueran un simple obstáculo en su plan. Ana sintió un escalofrío al escuchar su nombre en ese contexto, porque nunca imaginó que Ricardo pudiera verla de ese modo. Luego, Cristina habló de la agresión a Nun, arranque de violencia que la dejó inconsciente y que casi termina con su vida. Lo contaba sin dramatismo, casi como si relatara algo ajeno, pero Ana veía en sus ojos el miedo que todavía seguía ahí, escondido debajo de esa firmeza que intentaba mantener frente a todos. La sala se quedó en silencio cuando Cristina colocó sobre la mesa un pequeño dispositivo USB que había guardado como último recurso. «Aquí está todo», dijo, y el comandante lo tomó como si fuera una pieza de oro. Ana sintió que ese gesto le daba cierre a una parte de la historia, como si la verdad estuviera finalmente tomando forma. Después de que Cristina fue escoltada hacia la ambulancia,
Ana quedó sentada sola en la sala, procesando lo escuchado. Era demasiado para asimilar en una sola tarde en fraude, engaños, manipulación, violencia. Aún así, una parte de ella sintió un extraño alivio, no porque la situación fuera menos grave de lo que imaginaba, sino porque, al fin, empezaba a tener respuestas. Durante días había vivido con miedo, intuiciones vagas y medias verdades. Ahora, por dolorosas que fueran, las piezas encajaban. Y en ese encaje, Ana encontró la primera señal de que podría, eventualmente, comenzar a reconstruirse. Antes de irse a descansar, Ana pidió algo que sorprendió al propio comandante. Ann quería ver a Ricardo una última vez, no para reconciliar nada, ni para pedir explicaciones que ya sabía que no tendrían sentido, sino para cerrar un ciclo que se había roto de forma brutal. El comandante dudó unos segundos, pero finalmente accedió, advirtiéndole que un oficial estaría presente todo el tiempo. La sala de interrogatorios era fría y sencilla. Una mesa metálica, 2 sillas y una cámara en la esquina. Cuando Ana entró, Ricardo levantó la vista. Sus manos seguían esposadas. Ella no sintió odio al verlo, pero sí una distancia enorme, como si hubieran pasado años desde la última vez que compartieron una conversación normal. Él intentó adoptar un aire de control, pero la máscara ya no tenía el mismo efecto. Por primera vez, Ana veía detrás de ella miedo, cansancio y una especie de vacío que ella no había notado antes. Cuando le preguntó por qué, Ricardo no respondió con emoción ni arrepentimiento. Contestó como alguien que ya había rehecho la historia varias veces en su propia mente. Habló de sentirse atrapado, de querer más, de no tolerar la idea de una vida simple. Sus palabras golpearon fuerte a Ana, no por su contenido, sino por la frialdad con la que las decía. Ella entendió, con dolor, que nada de lo que había hecho tenía que ver con ella o con Pedrito. Era él. Era su ambición, su ego, su incapacidad de enfrentar responsabilidades cuando las cosas se complicaban. Escuchar eso le dolió, pero también la liberó. Ya no quedaba nada que rescatar. Cuando Ana se levantó para irse, él pidió que cuidara a Pedrito. Ella no se detuvo. Ann solo respondió que siempre lo había hecho, y salió de la sala sabiendo que, aunque ese día había sido devastador, estaba dando su primer paso hacia adelante. Cuando Ana volvió a la casa de doña Sofía esa noche, lo primero que vio fue a Pedrito dormido en la cama de invitados, abrazando su conejito de peluche. La imagen le aflojó el pecho por primera vez en todo el día. Se sentó a su lado y lo observó dormir, dándose cuenta de que él no tenía idea del mundo que se había derrumbado allá afuera. Esa inocencia la quebró un poco. Doña Sofía entró en silencio y le ofreció una taza de té caliente, como si supiera exactamente lo que Ana necesitaba. Ana apenas logró agradecerle. La mujer se sentó junto a ella y le dijo algo que Ana recordaría mucho tiempo, aunque no tenía que explicarle todo a Pedrito de inmediato, que las verdades grandes se le daban a un niño en porciones pequeñas, cuando pudiera manejarlas. Ana escuchó y sintió un pequeño alivio. Por primera vez en horas, dejó de sentirse completamente sola. Esa noche, agotada al límite, Ana se acostó al lado de su hijo, cerró los ojos, y aunque no esperaba dormir, el cansancio físico y emocional terminó arrastrándola a un sueño profundo. A la mañana siguiente, despertó con Pedrito moviéndole la cara con sus deditos, preguntándole por la abuela y por Ricardo. La realidad le cayó encima como una ola helada. Ana respiró hondo, lo puso en su regazo y comenzó a explicarle con palabras simples que la abuela estaba de viaje y que papá no volvería con ellos por un tiempo, porque tenía que arreglar problemas de adultos. Pedrito se entristeció, pero la abrazó sin insistir. En ese momento, Ana entendió algo que le dio un poco de fuerza a su hijo, aunque pequeño. Tenía una resiliencia enorme, y ella, aunque rota, tendría que reconstruirse por él después del desayuno sencillo que preparó doña Sofía. Ana y el comandante regresaron a la comisaría para firmar documentos y entender cuáles serían los pasos legales a seguir. Pedrito se quedó dibujando en la sala de espera con una oficial amable que intentaba distraerlo. Ana escuchó con atención mientras el comandante le explicaba las acusaciones formales contra Ricardo en fraude financiero, intento de homicidio,
extorsión y posesión ilegal de arma. Cada cargo era un golpe emocional, una confirmación más de que el hombre, que había sido la estabilidad de su hogar, llevaba mucho tiempo viviendo en otra realidad. Ana firmó cada papel con la sensación de que firmaba el cierre de un capítulo de su vida. Cuando preguntó por las víctimas del fraude, sintió vergüenza incluso sin tener responsabilidad directa. El comandante, como había hecho desde el principio, la tranquilizó recordándole que ella también era víctima de esta historia. El regreso a casa fue silencioso y extraño. Ana miraba por la ventana del vehículo policial, viendo pasar pueblos, campos y carreteras que parecían pertenecer a otra vida, una vida antes del caos. Pedrito se durmió en el asiento trasero, y Ana se sorprendió pensando en cómo le explicaría todo a la familia, qué diría a sus padres y a su hermana en Ciudad de México. El comandante le preguntó si tenía algún apoyo cercano, y ella admitió que su familia vivía lejos, pero que los contactaría pronto. También le preocupaba a doña Beatriz, sabiendo que el golpe emocional sería devastador. El comandante insistió en algo que Ana no olvidó, aunque sobrevivir a una traición así, cuidar de su hijo y seguir adelante, era un acto de fuerza, aunque ella no lo sintiera. Esas palabras se le quedaron grabadas, porque por primera vez en días, entendió que no estaba fallando, estaba resistiendo. Cuando finalmente llegaron a su casa, Ana sintió un vacío extraño al abrir la puerta. El lugar estaba igual que siempre. Las fotos en la pared, los juguetes de Pedrito en una esquina, la manta doblada en el sofá, pero al mismo tiempo todo parecía ajeno, como si la casa perteneciera a otra familia. Una familia que ya no existía. Pedrito seguía dormido en sus brazos, y ella lo llevó directo a su cama, acomodándolo con cuidado para no despertarlo. Por un momento se quedó de pie en la entrada del cuarto, simplemente mirando a su hijo respirar tranquilo. Era la única parte de su vida que aún se sentía firme. Ana apagó la luz y volvió a la sala, pero el silencio del lugar la golpeó de un modo que no esperaba. Era como si Ricardo nunca hubiera vivido allí, como si todo lo que él representaba se hubiera evaporado de repente. Esa noche, mientras se sentaba sola en el borde del sofá, Ana dejó que las lágrimas finalmente salieran sin intentar contenerlas. No lloraba solo por la traición, ni por el miedo, ni por el caos de los últimos días. Lloraba por el futuro que había imaginado y que ya no existía. Lloraba por la versión de sí misma que creyó en alguien que llevaba una doble vida, pero también lloraba porque, en algún rincón muy pequeño de su corazón, seguía doliendo aceptar que la persona que había amado tanto era capaz de tanto daño. Aún así, mientras el llanto iba amainando, algo dentro de ella empezó a asentarse. Un pensamiento simple, honesto, que se quedaría con Ana durante mucho tiempo. Name, a pesar de todo, sigo aquí. Y esa certeza, pequeña pero firme, fue el primer ladrillo de la vida nueva que tendría que construir. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de trámites, silencios incómodos y pequeñas victorias cotidianas. Ana tuvo que enfrentarse a una montaña de responsabilidades que nunca imaginó asumir sola al cerrar cuentas. Contactar a un abogado, iniciar el proceso de divorcio, responder preguntas de vecinos curiosos y proteger a Pedrito de comentarios que él no estaba listo para escuchar. También tuvo que explicarle a la escuela por qué su hijo estaba más sensible, por qué a veces se aferraba a ella al despedirse o por qué se despertaba llorando en la madrugada. Aún así, cada día que pasaba, Ana descubría que, aunque el dolor seguía ahí, se hacía un poco más manejable. Pequeños gestos de apoyo, una llamada de su hermana, una sopa que doña Sofía le dejaba en la puerta, un dibujo que Pedrito hacía diciendo «Te quiero, mami», la ayudaban a seguir. Con el tiempo, lo que al principio era puro caos empezó a convertirse en una nueva rutina. Ana volvió a dar clases en una escuela cercana, algo que había dejado cuando nació Pedrito. El primer día que entró al aula, sintió un miedo enorme, como si hubiera olvidado quién era antes de que su vida se derrumbara. Pero cuando vio a los niños correr hacia ella con curiosidad y sonrisas, algo en su interior se acomodó. Era un pedazo de su identidad que no dependía de Ricardo ni de lo que él había hecho. Pedrito también comenzó a adaptarse, preguntaba menos, sonreía más, hacía nuevos amigos a veces todavía preguntaba por su papá, pero ya no con la misma angustia. Y aunque cada pregunta seguía siendo dolorosa, Ana ya no sentía que se quebraba por dentro al responder. Estaba aprendiendo,
paso a paso, a vivir sin las sombras del pasado. El día del juicio llegó unos meses después, y Ana lo vivió como si fuera una película en cámara lenta. El tribunal estaba lleno de periodistas, víctimas da fraude, curiosos, gente que ella nunca había visto antes. Ana se sentó en la primera fila junto a doña Beatriz, que parecía haber envejecido una década, aunque mantenía una dignidad silenciosa que impresionaba. Cuando Ricardo entrou escoltado, vestido com traje gris, impecável, Ana sentiu impacto fuerte no peito. Por segundo fugaz, ele parecía el hombre con quien ella había se casado. Pero luego lo vio detenerse, ajustar el saco con la misma tranquilidad que siempre usaba para disimular nervios. Y esa familiaridad dolió más que cualquier ferida. Él evitó mirarla al principio, pero cuando sus ojos se encontraron, Ana sintió que algo dentro de ella se cerraba definitivamente. El fiscal presentó las acusaciones con una claridad que no dejaba espacio para dudas en fraude financiero, intento de homicidio, extorsión. Cada palabra era un golpe seco en la sala. Cristina declaró después, contando detalles de lo que había vivido, no con drama, sino con franqueza a menos. Y con cada frase, Ana percibía que la distancia entre quien Ricardo decía ser y quien realmente era solo aumentaban cuando llegó el turno de Ana de testificar. Sintió las piernas temblar, pero habló con honestidad. Relató el día en que llegó a la casa de doña Beatriz, la advertencia de doña Sofía, el terror de ver a la policía derribando la puerta. Contó el silencio de Ricardo, las mentiras acumuladas, todo lo que descubrió en aquel cuarto de visitas. El abogado defensor intentó insinuar que ella debería haberse dado cuenta antes, pero Ana se mantuvo firme. La verdad, en ese momento, era simple. Ella había confiado en y eso, como dijo delante de todos, fue su único error.